Hola, mi nombre es Miguel Ángel González. En esta presentación haré un poco notar los diferentes instrumentos de inversión que existen y sus riesgos asociados. ¿Esto por qué? Porque en las escuelas no se te enseña esto y muchas veces las personas quieren ganar dinero poniendo en riesgo su patrimonio y muchas veces perdiéndolo. O por desconocimiento emprenden negocios que desde inicio técnicamente hablando, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta los riesgos asociados que existen de muchas maneras. Entonces, con esta presentación el objetivo es difundir un poco la cultura que no todo es rendimiento y todo rendimiento en exceso lleva un riesgo en exceso. Entonces también hay que saber compensar o también crear un portafolio diversificado que contemple un nivel de riesgo adecuado para cierto nivel de rendimiento que se espera obtener. Entonces, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, pero en vez de escoger un portafolio o varios negocios con alto riesgo y alto rendimiento, podemos tener ese mismo rendimiento con mucho menos riesgo. Y al final del día el riesgo se va a traducir en pérdidas, que eso va a afectar al rendimiento global o hasta perder todo el patrimonio. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Primero que nada me presento, soy Miguel Ángel González Manjarres, soy actuario por la UNAM, tengo una maestría en sistemas complejos, he tomado el Power MBA de Innovation y Emprendimiento, experiencia, soy director de mathstrategies.com. Anteriormente a esto fui líder en gestión de información de Banco Interacciones, especialista en riesgos financieros en MetLife, especialista en riesgos de crédito de BBVA. Y te invito a descargar mi libro gratuito, El actuario como consultor empresarial, en mi página www.math-strategies.com, en la sección Descargar mi libro, y ahí te puedes suscribir y también te llegará un diplomado de educación financiera junto con el libro. A tu correo te va a llegar mi libro para que veas todo lo que yo hago y un poco de la historia de la actuaría, y también tendrás acceso al diplomado de educación financiera que esto te va a ayudar a tener un contexto más global porque es mucha información. Entonces te invito a suscribirte y vamos a iniciar un poco con esta información. Bueno, entonces hay diferentes tipos de instrumentos de inversión en el mercado. Entonces hay deuda gubernamental, deuda bancaria, deuda corporativa, fibras, instrumentos derivados, acciones, venture capital, private equity. Hay un gran abanico y también hay negocios propios que tú quieras iniciar, pero ahorita estamos hablando solamente que tú vas a poner tu dinero ahí a que alguien más genere ese dinero, no que tú vas a hacer una inversión activa. Una inversión activa es que tú vas a trabajar dentro del negocio, y una inversión pasiva es que tú solamente vas a poner el dinero y tú no vas a hacer absolutamente nada más que ser el inversionista. En este caso es inversión pasiva cuando tú solamente pones el dinero y no haces nada más que esperar los rendimientos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta lo de la inversión pasiva y la inversión activa. Entonces, en cada nivel de inversión, aquí en el eje X se maneja el riesgo y en el eje Y el retorno. Iniciemos por lo del más bajo riesgo, deuda gubernamental o deuda bancaria. La deuda gubernamental tiene diferentes instrumentos, como pueden ser CETES, UDIs, UDIBonos. Hay diferentes vencimientos en los plazos de gobierno, y también, aunque son las inversiones más seguras que hay, ¿y por qué me refiero a que son más seguras? Pero aún así, aunque sean las más seguras, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo de un país también existe. El riesgo de un país es que se sobreendeude, que las políticas públicas sean no muy bien llevadas,
y esto pueda ocasionar una crisis económica de que un país ya no tenga solvencia para pagar sus deudas o compromisos, porque al final, cuando tú eres inversionista y se lo das a otra persona, lo que tú esperas en un futuro es que te repague eso más los intereses. ¿Qué pasa si a una persona, digamos que tú le vas a prestar a una persona y no gana lo suficiente para pagarte? Ya no vas a obtener el repago, entonces hay un riesgo de crédito. El riesgo de crédito de un país es que ya no te pueda pagar los intereses y ni siquiera el capital y se quede con el ahorro de todos los inversionistas, no solamente del país, sino en el extranjero. Entonces, dependiendo del país a nivel mundial, hay diferente nivel de riesgo. Entonces, mientras más seguro el país, pues se puede decir que, hay menos probabilidad de que no te devuelvan tu dinero, pero puede pasar, ¿no? Entonces, no se está exento de eso. Para eso también hay calificadoras internacionales de riesgo que califican la solvencia de los países y la estabilidad crediticia. Entonces, esto como parámetro para la toma de decisiones de inversionistas internacionales. Entonces, sabiendo esto, la inversión más segura, en teoría, es la deuda gubernamental. Depende de qué país a país estamos hablando. No es lo mismo invertir en deuda gubernamental de México que a lo mejor invertir en deuda de Venezuela, ¿no? O de países que tengan una inflación muy alta, porque lo más probable es que, aunque sean ambos deuda gubernamental de México y otro de otro país, puede que otro país, si no te fijas en sus indicadores macroeconómicos, puede ser que tú pierdas dinero. Entonces, aún así, en deuda gubernamental. Entonces, punto número uno, no toda la deuda gubernamental es segura. Entonces, hasta eso hay que evaluar en qué país vas a invertir, ¿no? En este caso, yo soy de México y me gusta hablar del caso de México. En México, ahorita las tasas están alrededor de 10, 11% anual. Realmente ahorita están altas. ¿Por qué? Porque el Banco de México trata de incrementar la tasa de interés para desincentivar el gasto y así controlar la inflación. Entonces, esto no quiere decir que va a estar siempre el 10%, el 11%. En indicadores tradicionales, la inflación está a 3, 4, 5% anual. Entonces, el hecho de que hoy esté alto a 10%, 11%, no quiere decir que todos los años va a estar así, sino que va a estar fluctuando también en función de las políticas del Banco de México para controlar la inflación. Entonces, si te das cuenta, dentro del nivel más bajo, por así decirlo, de riesgo, un 10% anualizable es un muy buen rendimiento hoy en día. ¿Esto por qué? Porque las acciones, por ejemplo, las acciones de Coca-Cola, Cemex, Bimbo, otras empresas o simplemente el IPC, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, no todos los años dan rentabilidad. Hay veces que te dan un 8, un 5, hay años que salen con pérdida menos 20. Esta pérdida no quiere decir que es una pérdida ya realizada. Mientras tú no vendas las acciones, se tiende a recuperar el mercado. Entonces, pero si tú ejecutas la venta cuando está baja la acción y tú lo vendes más barato de lo que compraste, entonces quiere decir que vas a perder dinero. Mientras tú no ejecutes la venta, no haces real la pérdida. Es momentáneo. Las bolsas suelen oscilar, también dependiendo de las utilidades y las tomas de decisiones de las empresas, en si van a tener utilidades para darle a los accionistas o si van a reinvertir para reducir el margen que tienen de utilidades y eso se reparte a los clientes, o simplemente no hay utilidades por cómo se están tomando las decisiones en esos momentos. También, si te das cuenta, son muchos factores. Yo con la maestría en ciencias de la complejidad se ve la complejidad de un sistema. Por ejemplo, un gobierno, una empresa es un sistema complejo que interviene en muchos factores en el crecimiento o decrecimiento o la quiebra, ya sea de una empresa o de un país. No es un único factor. Entonces, un sistema complejo quiere decir que hay muchos factores que intervienen en
en esta empresa o gobierno o instrumento de inversión en que puede ir bien o que puede ir mal. Entonces, por eso la importancia de también saber cómo se interrelacionan todas esas variables para tomar buenas decisiones financieras. Entonces, si te das cuenta, dentro del gobierno, que es lo más de menor riesgo, también hay diferentes instrumentos y cada uno tiene mayor riesgo y rentabilidad van a cambiar. Entonces, y esto va oscilando otra vez en función de las políticas públicas o de Banco de México. ¿Cómo es una forma de medir el riesgo? Una forma de medir el riesgo es con estadística y con la varianza. ¿Qué tanto varían con relación al promedio de rendimiento en un periodo dado? Entonces, si tú tienes menos variación de un cierto activo, quiere decir que es menos riesgoso a que si otro que en promedio te va a dar cierto rendimiento y es muy, muy oscilante, quiere decir que es más riesgoso. Por ejemplo, digamos que ahorita la deuda de gobierno está a 10%, 11% anual y unas acciones te dan el 10% anual, pero si tú mides la variación con respecto a la media, que es el 10% de la deuda gubernamental, y lo comparas con respecto a una acción, tú te darías cuenta que hay mucha variación en la acción. Entonces, aunque son los mismos rendimientos promedio. Entonces, uno tendería a escoger a lo que es menos riesgoso, que tiene menos variaciones oscilantes alrededor de la media. Lo segundo que es menos riesgoso es la deuda bancaria. La deuda bancaria, tú le prestas al banco, diferentes bancos que están regulados en la República Mexicana, o también puedes invertir en bancos extranjeros con regulación extranjera. Pero yo recomiendo que si vas a invertir y eres de México, inviertas en instituciones mexicanas. ¿Por qué? Porque aquí las instituciones financieras también están reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y si tienes tú algún problema con alguna institución financiera, tienes el respaldo de la Conducef, que te va a ayudar a resolver ciertos conflictos. Ya que si tú inviertes en instituciones que están afuera, ahí ya no aplica lo de la vigilancia ante estas instancias. Tú tendrías que ir a los gobiernos a ver qué institución es la que se dedica a proteger al usuario de servicios financieros y ahí a reclamar. Entonces, no solamente es que te ofrezcan una inversión en el extranjero, pues tienes que saber que si tienes algún problema, pues lo más probable es que tengas que desplazarte a ese país y gastar no solamente en desplazarte, sino en ir, investigar. Entonces, antes de hacer todo eso, yo te recomiendo que primero inviertas en tu país y que ya hay un sistema que te protege de cierta manera y que cualquier institución que capte recursos del público está regulado. ¿Qué quiere decir que está regulado? Que tiene el reconocimiento de las autoridades hacendarias y de las comisiones, tanto Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también la Conducef. Si una persona tú le das tu dinero y no está regulado, lo más probable es que lo pierdas. Entonces, después en la escala de riesgo está la deuda corporativa. En vez de prestarle a un banco, tú le vas a prestar a una corporación. Pero la diferencia es que tú a quién escogerías, prestarle al banco o a una corporación. Pues en teoría, como la deuda bancaria tiene más regulación, está más supervisado por las instituciones hacendarias del país y las comisiones de México, tienden a dar menos rendimiento que la deuda corporativa. Pero para que tú te animaras a invertir en deuda corporativa, prestarle a empresas, pues las empresas te tienen que ofrecer más rendimiento, porque si no, no tendría caso que tú te cambiaras de deuda bancaria o de deuda gubernamental a deuda corporativa si te van a ofrecer el mismo rendimiento, pero la deuda corporativa, al ser más chico y tener menos recursos, es más riesgoso que te impague, por así decirlo. Entonces, para compensar ese riesgo, pues te tienen que ofrecer más. Sería inviable pensar que la deuda corporativa te trate de pagar menos de lo que te da el gobierno
si, si el gobierno ya te está dando una tasa del 10% y te da un 8%, que ahorita son condiciones especiales a septiembre del 2023. Las tasas de gobierno están altas y hoy en día superan a muchas otras inversiones, pero otra vez esto es momentáneo mientras se nivela la inflación. Después, cuando se nivele la inflación, otra vez la deuda gubernamental va a bajar a ritmos promedio de 3, 5, 6%, y la deuda corporativa te va a estar dando un 8, 7, dependiendo qué empresa sea y la estabilidad financiera. Por eso también la importancia de saber leer los estados financieros, no solamente de una empresa, sino de un país o de diferentes entidades. Las fibras son inversiones inmobiliarias que también llevan un poquito de riesgo, porque dependen de que se renten, que se vendan, que el mercado acepte eso para tener flujos. Pero de cierta forma, pues es seguro, porque el bien ahí está, se puede rematar en el último de los casos y se paga a los accionistas. Después están las acciones, que las acciones son, ahí las acciones comparten el riesgo con la persona que está invirtiendo. A diferencia de la deuda corporativa, te dan un rendimiento más o menos estable, pero son como pagos, como si fuera un crédito bancario, pero tú eres el inversionista. Y la diferencia es que las acciones es que no te van a dar un pago garantizado, sino que va a estar en función de la valorización de las acciones que tengan en ese momento. Puede ser que esté más alto que la deuda corporativa algunos años, y en otros años puede ser que esté hasta negativo o perdiendo 20, 30 o 40% al año, y dices, pero entonces yo, ¿por qué debería de irme a acciones si la deuda corporativa o el gobierno me da 11? Porque otra vez, a más riesgo, mayor rendimiento. Puede ser que en un año, ha habido años, no, obviamente no todos, que te dan 20, 30, años atípicos te pueden dar 35%, pero muy atípicos, ¿no? Entonces, obviamente que supera lo que es la deuda gubernamental, la deuda bancaria, la deuda corporativa, lo que te dan en fibras, ¿no? Pero también existe mayor riesgo. Entonces, de nuevo. Y otro instrumento de inversión, también existen los instrumentos derivados. Los instrumentos derivados son instrumentos que se mueven conforme al precio de una acción o de algún otro instrumento financiero como el petróleo. Son instrumentos subyacentes, que quiere decir que se mueven conforme a un cierto indicador económico. Por lo regular, esos instrumentos llevan apalancamiento, que quiere decir que no es una relación uno a uno. Por ejemplo, en las acciones, tú inviertes 10 pesos en acciones y con las que te alcancen. En los instrumentos derivados, más que nada tú le apuestas a si va a subir o si va a bajar, y tú lo que estás invirtiendo es un margen. En este margen solamente es una proporción de la cantidad del movimiento que se va a generar dependiendo el apalancamiento. El apalancamiento va conforme al, al tipo de, por así decirlo, es como si te estuvieran prestando, por así decirlo. Si tú vas a poner un peso, el broker te puede prestar 10, 100, hasta 1000 veces, pero se va a sujetar al margen de garantía que tú tengas. Si sube mucho el indicador, pues tú ganas respecto a todo lo que te están prestando, pero si pierdes, estás perdiendo con respecto a todo lo que estás apalancado o te prestaron. Y lo que puede implicar es que si baja demasiado, el margen que tú diste garantía se puede absorber y se te puede perder, y ahí se cierran las operaciones. Entonces, estos son instrumentos muy riesgosos. Por lo regular, aquí también está incluido lo que llaman como Forex. Instrumentos derivados incluyen muchas cosas. Puede ser divisas, acciones, indicadores, petróleos, maíz, todo eso. Dependiendo del objetivo que tú tengas, pues los instrumentos derivados pueden servir para dos cosas. Uno, para especular, que es como apostar. Yo quiero apostar a la alza o a la baja en cierto periodo sin que se me consuma el margen de garantía que se está dando.
o como cobertura. Por ejemplo, si yo compro cierto insumo en dólares, yo no quiero que se me dispare demasiado al otro mes que voy a comprar, sino que yo pacto un cierto precio y se queda fijo. Entonces, de todas maneras, yo lo iba a pagar, pero yo ya estoy fijado. Si excede, pues yo ya lo obtuve al precio fijo, y si baja, pues yo perdí, pero de todas maneras no es una pérdida tan catastrófica porque te cubres, es para coberturas, ¿no? Coberturas cambiarias o coberturas en base a tus mercancías que vayas a consumir que están sujetas a variaciones. Eso también es el uso. Entonces, el uso adecuado que tú deberías de darlo a los instrumentos derivados deberían de ser bajo cobertura. Entonces, porque si lo haces bajo especulación, hay mucho riesgo porque eso se mueve muy rápido y dependiendo del nivel de apalancamiento o préstamo que tengas, puedes perder mucho dinero, ¿no? Puedes ganar mucho muy rápido, pero la mayor probabilidad es que pierdas con esa velocidad, a menos de que ya seas un trader cuantitativo con mucha tecnología, pero eso es muy complicado, es demasiado complicado, requiere mucho tiempo, y en ese caso yo preferiría invertir que hagas un negocio aunque también es riesgoso, pues es menos riesgoso que los instrumentos derivados si son manejados por una persona que no conoce a fondo el tema, ¿no? Entonces depende también el piloto, quién maneja ese vehículo de inversión, ¿no? Entonces, las otras cuestiones son el venture capital y el private equity, que ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ya expliqué lo que es la deuda bancaria. Las inversiones que resultan ser más seguras pero con menos retorno son las deudas bancarias y gubernamentales. Estos son títulos de crédito que amparan préstamos y consisten en que el inversionista le preste dinero al emisor y éste se compromete a pagar los intereses pactados y el capital en la fecha determinada. Los riesgos que se corren al invertir en estos casos son dos: crédito y de tasas de interés. Los gubernamentales son CETES, bonos de desarrollo, UDIbonos, pagares de indemnización carretero, bonos del IPAB. Los bancarios son pagares con rendimientos liquidables al vencimiento y certificados de depósito. Entonces, como ves, estos son la deuda bancaria. Y ahora vamos a ver los fideicomisos de inversión en bienes raíces fibras, que como ya lo expliqué, se encuentra en los fideicomisos de bienes raíces y sus ingresos se distribuyen en dividendos. Estos se conforman en edificios de oficinas, centros comerciales, edificios residenciales, hoteles y hospitales. El riesgo que se corre radica en que se puede presentar un periodos negativos, por lo que se deben considerar como inversiones de corto y mediano plazo. Para los inversionistas que son principalmente principiantes, se sugiere invertir en instrumentos indexados al índice de fibras y para expertos en emisiones particulares. Después existe otra vez la deuda corporativa. Estoy haciendo una recapitulación. La deuda corporativa engloba toda la deuda emitida por empresas y corporaciones para poder financiar sus operaciones. Este tipo de inversión incorpora una prima de riesgo de crédito o de cesación de pagos. Para tener un buen rendimiento hay que tomar en cuenta las 4C de las empresas: capacidad, que tanto puede pagar sus obligaciones; colateral, garantía que asegure la deuda y su calidad; los términos y condiciones de la deuda; y características del emisor. Entonces, esto es muy importante para tomar en cuenta. Y ahora vamos a ver lo que son las acciones. Las acciones generan mayor rendimiento al año comparada con la deuda corporativa. En Estados Unidos el 65% de la población invierte en acciones o en deuda. En este caso se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para tener mayor idea del riesgo rendimiento: la probabilidad de crecimiento de la compañía, el estado de sus finanzas, revisar el sector en que la competencia está de la empresa, la utilidad sean atractivas, el margen de negocio sea importante, dirección interna con visión a largo plazo,
Los instrumentos derivados, ya lo expliqué, son instrumentos financieros que permiten a las personas o empresas anticiparse y cubrirse de riesgos o cambios que pueden ocurrir en el futuro mediante contratos pactados entre dos partes en los que se establece la obligación de compra y vender un bien activo en la fecha futura. Los derivados se componen de futuros, opciones financieras, swaps, mismos que tratan de negociación de los contratos de instrumentos de cobertura posibles de riesgo de mercado que se den por variación de las tasas de interés o por el tipo de cambio. Y también está el Private Equity y Venture Capital. El capital de riesgo es un vehículo de inversión alternativo a los instrumentos tradicionales que resulta atractivo para inversionistas individuales o institucionales. Institucionales que son compañías financieras. Consiste en la compra de compañías, una parte de ellas, para mejorarlas y después efectuar su venta a un precio mayor. Y el Private Equity invierte en las compañías maduras, desarrolladas, mientras que el Venture Capital en startups y en pymes. En resumen, el Venture Capital es invertir en compañías de reciente creación, pero esto cabe destacar que también lleva mucho riesgo, porque tú al no estar funcionando, depende también si ya está en una idea y está funcionando, depende de quién le está lanzando y qué tanta experiencia tiene. Cabe destacar que la mayoría de los negocios quiebran en sus primeros 5 años. Entonces, invertir en un negocio que apenas está lanzando y la persona que lo lanza no tiene experiencia, pues es muy riesgoso. Pero si la persona ya tiene, no sé, a lo mejor 10 años de experiencia y a lo mejor ya es su tercera empresa, pues ya sabe al que se enfrenta. Entonces, la persona que conduce ese negocio reduce mucho la incertidumbre del negocio para invertir. Entonces, toma en cuenta esto. Si vas a invertir con alguien, punto número 1, considera cuánta experiencia tiene y cuántos negocios tiene previamente. No es lo mismo una persona que es su primer negocio que una persona que es su quinto negocio. Entonces, la que ha tenido 5 negocios, a lo mejor ha quebrado 2, pero ya tiene la experiencia de qué fue lo que hizo mal. Y el que no tiene negocios, obviamente se va a topar con esos problemas y lo más probable es que quiebre. No quiere decir que tenga más probabilidades en el sentido de que siempre va a ser el que quiebre, el que tenga menos experiencia o más experiencia. En promedio va a tronar más veces el que no tiene experiencia, pero el que ya tiene experiencia va a quebrar menos veces, o ya tiene cierta estabilidad económica por haber tenido los otros negocios, ¿no? Ya tiene un respaldo. Entonces, ojo, cuando vayas a invertir en un negocio, fíjate mucho en la persona y su experiencia. Entonces, hay algo que se llama frontera eficiente, que una vez que conozcamos la esperanza y la rentabilidad, varianza o riesgo de cada activo, podemos calcular una frontera eficiente. Una vez calculada, tendremos que ver cuál es la máxima utilidad del inversor en maximizar la esperanza de rentabilidad de la cartera para un riesgo dado y minimizar el riesgo de cartera para una rentabilidad esperada dada. Esto quiere decir que no vas a invertir todo en una sola posición, sino que tienes que conformar una canasta que contenga de lo más seguro a lo más riesgoso. Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Con una frontera eficiente. ¿Y cómo hacemos una frontera eficiente? Eso es a lo que se dedica de cierta manera un actuario, que ahorita vamos a explicar. Y esa es una frontera eficiente donde hay una posibilidades diferentes de combinación. A lo mejor puedes invertir el 20% en uno, 30% en otro, pero sumar el 100% de tu capital, y eso con el fin de obtener una rentabilidad esperada. Entonces, supongamos que tienes 1,000,000 de pesos. ¿Cómo distribuyes ese millón entre diferentes opciones y de tal manera que minimice el riesgo y maximice la rentabilidad? A eso es a lo que nosotros nos dedicamos en Math Strategies. Entonces, se ocupa el siguiente algoritmo, que RP
representa el rendimiento promedio, que es la suma desde 1 hasta n de los WIs por los rendimientos esperados. Los WIs son el porcentaje de participación que vas a invertir en cierto instrumento, y el RI es el instrumento en tal, que es el rendimiento. Y esto se va a expresar como la esperanza del rendimiento del portafolio global. Entonces, se va a considerar que la suma de I igual a 1 hasta n del WI es igual a la esperanza del rendimiento del instrumento dado. Y la varianza, otra vez esto tiene que ver qué tanto varía cada uno. Se va a medir la varianza de todo el portafolio global considerando los históricos de esos rendimientos de cada uno en global con una matriz de varianza-covarianza. Yo sé que a lo mejor se ve un poquito difícil, pero nosotros nos dedicamos a hacer eso. Ya tenemos los algoritmos ya programados, y ya nada más se meten los datos y nosotros les decimos qué es en lo que se tiene que invertir dependiendo de la esperanza de riesgo que tenga el cliente o perfil de riesgo. Por eso es muy importante realizar una evaluación de riesgo de cada persona. Se hace un test de riesgo donde nos van a indicar cuál es el perfil de conocimiento de la persona en el sector financiero y qué tantos riesgos quiere aceptar. Y dependiendo de eso, se trata de encontrar el máximo rendimiento esperado, minimizando los riesgos. Pero todo parte en base a ese perfil de riesgo. Si el perfil de riesgo es muy conservador, se recomiendan los instrumentos tradicionales de deuda gubernamental, y nosotros también le podemos enseñar dónde se hace de manera segura. Entonces, como dato adicional, nosotros buscamos también asesores financieros que quieran trabajar con nosotros. Nosotros capacitamos 100% para que puedan dar este tipo de asesorías a las personas, a lo mejor que no tienen esta formación tan cuantitativa, pero que lo puedan expresar de forma entendible y clara. Muchas veces esto se maneja para los planes de retiro, para que la persona pueda ahorrar para una casa, para la educación de sus hijos, formando un portafolio diversificado, que pueda cumplir con las condiciones de la persona. Es muy importante que todos estos instrumentos que son de captación de capital estén regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que si no está regulado, de hecho es un delito que se capte dinero. Y de hecho la persona que capte ese dinero, por ejemplo, yo necesito una cédula para ofrecer los ciertos servicios que tengo. Yo ofrezco planes personales de retiro y se necesita una cédula de agente de seguros que está autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y a su vez avalada por la Secretaría de Hacienda. Entonces pueden buscar mi cédula en el portal de la comisión, y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar más de nosotros, todo lo que hacemos. Y les recuerdo que pueden descargar mi libro en www.mat-strategies.com, y cualquier cosa está nuestro contacto @matstrategies.com. Y también, si gustas una asesoría personalizada para que le des un buen destino a tu dinero y esté acompañado de expertos, nos podemos citar en nuestras oficinas en Reforma 300, piso 17, para una asesoría personalizada. Espero que tengas un excelente día y que te haya servido la información. Hasta luego.